Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Pues efectivamente una semana más arrancando nuestro tiempo de información, de análisis, de debate, nuestra tertulia, haciendo amigos Andalucía, aquí en Es Radio Málaga, en Es Radio Granada, en Es Radio Jaén y en Es Radio Almería, dispuestos a analizar lo que viene siendo la actualidad andaluza y española, y a lo mejor también internacional. Ahora voy a leer un titular que os va a encantar, pero siempre desde este prisma de la esquina sureste de la península ibérica. En una jornada, en una semana en la cual, bueno, pues tenemos una noticia francamente, bueno, tenemos muchas, pero tenemos una muy sabrosa, y es la nueva metedura de pata de los amigos del gobierno socialcomunista, que por un lado siguen echando más leña al fuego, a ver si pueden terminar de machacar a todo el tejido empresarial y a todos los autónomos españoles, subiendo de nuevo el sueldo mínimo, pero esta vez han disimulado poco, asomando un poquito la patita, pues nos hemos dado cuenta de que lo que quieren no es subirle el sueldo mínimo a nadie. Lo que quieren es aumentar la recaudación que tienen por cada sueldo mínimo, y entonces, claro, pues le van a obligar a gente a tributar por ese sueldo mínimo, y esto ya empieza a gustar menos en determinados ambientes. No se ponen de acuerdo, discuten en público, insisto, enseñan la patita y quedan como quedan. Luego tenemos al fiscal general del Estado, al que había pedido disculpas. Ahora voy a pasar lista a ver cuál de mis tertulianos de hoy le ha pedido ya disculpas al fiscal general del Estado, porque habrá gente que todavía a lo mejor no le haya pedido disculpas al fiscal general del Estado. Pero que bueno, pues ya ha quedado demostrado por qué no había nada en su teléfono móvil. Claro, no había nada porque no podía ver nada, porque lo borró él. Hablaremos también de un tema que me preocupa mucho, y es la forma en la que el gobierno socialcomunista, y en concreto el Ministerio de Sanidad, con médico y madre Mema al frente, está trabajando en contra de los intereses, en contra del bienestar de la profesión que hoy por hoy es la más importante de España, que es la profesión de médico, porque es la que nos tiene que curar, pero al mismo tiempo es la que más escasea y la que más va a escasear en los próximos años, dado que la tasa de reposición ahora mismo no está en condiciones. Y entonces, pues llega esta señora y quiere modificarles el estatuto, y quiere hacer que pierdan todos los derechos que han adquirido, y quiere hacer que no puedan trabajar en la privada. Y claro, se han revelado los médicos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que ha habido una concentración de médicos en la hora del desayuno, que han salido en todos los centros de salud de Andalucía y los hospitales andaluces, convocados por el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico, y que en esa concentración no estaban ni UGT, ni comisiones obreras, ni tampoco CESIF, que van así de independientes y al final terminan siendo lo mismo que todos los demás. Y hablaremos también de algún tema local, porque por ejemplo hemos tenido por aquí en Almería esta semana a Sobaquillo Veloz, la chiquiministra, esta que le gusta tanto mostrar sus axilas ministeriales. Y ha venido la tipa a clamar porque el famoso hotel del Algarrubico se construyó. Y ha habido que recordarle a Sobaquillo que se construyó tras haber recibido todos los permisos por parte del gobierno central, gobernado por el PSOE de Zapatero, el Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE, y la Junta de Andalucía, no solo gobernada por el PSOE, sino gobernada por un PSOE en el cual la propia María Jesús Montero era consejera en aquel momento de Salud y luego de Hacienda. Como veis, mucho sobre la mesa, tertulia, Haciendo Amigos Andalucía.
Siempre recordando que si tenéis que hacer turismo, sea de un fin de semana o incluso de unas vacaciones, no vayáis tan lejos, que aquí tenéis maravillas en Málaga, en Jaén, en Granada, en Almería, fomentando el turismo de proximidad de la mano del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Venga. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Y recordando también noticia que publica Libertad Digital firmada por Carmelo Jordá, atención al loro, el hielo antártico se recupera en meses y da un bofetón a los alarmistas críticos. La naturaleza ya no necesita años para desmontar las predicciones de los alarmistas climáticos. Málaga, Enrique Canivel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí atareado. Y eso que todavía no he empezado a borrar mensajes del teléfono, que si no, imagínate, yo no tengo Ya te veo, además. Yo siempre saludo y luego ya empezamos a hablar de cada tema uno por uno, porque claro, es que terrible. no sabe por dónde meterle mano ya. Es que van una detrás de otra. Una cosa tremenda. Déjame que salude a Ignacio Pozo, Granada. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos, compañeros. ¿Cómo va? Feliz día de la radio, por cierto. Feliz día de la Sí, radio estamos en la... y felicidades a todos nuestros oyentes. Estamos en la semana de la radio, efectivamente, claro que sí. ¿Qué tal ha ido la semana? Bien, bien, bien. Aquí disfrutando de todas estas tormentas periodísticas que tú nos has señalado hoy y que se quedan hasta cortas. Sí, hay cosillas. Sí, está a mi lado en los estudios centrales y únicos de Radio Almería, Jorge Molina. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. ¿La semana bien? Bien, todo bien. Bueno, y nos ha costado un poco, pero hemos completado el póker de tertulianos en esta tertulia haciendo Amigos Andalucía. Necesitábamos un tertuliano de Jaén. Y bueno, pues hemos fichado, no sin alguna dificultad, pagando una altísima cláusula de rescisión, pues a un hombre que lleva haciendo radio mucho tiempo en Jaén, Miguel Segovia. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, amigos. Desde la capital del Santo Reino, agitada capital, no solo por los problemas que tú comentabas antes y esa actualidad que nos invade diariamente, sino porque el ayuntamiento de la capital hace escasamente un mes lo compró el sanchismo y ahora se lo quieren vender al socialismo jiennense, a la Diputación Provincial. Este grupo de Jaén Merece Más lo compró y ahora lo quieren vender. Curiosa operación que tendré tiempo de explicaros. Daros las gracias por esta iniciativa, daros las gracias por vuestra invitación y contaremos muchas cosas y aportaremos nuestro granito de arena y, como tú bien dices, desde muchos años haciendo radio, ahora en una radio humilde, desde Jaén, en Jaén Plus Radio, que os aconsejo que sigáis, y en mi programa pienso, luego estorbo. Es un lema que me contabas ayer y que me parece fantástico. Claro, porque yo tuve 16 años de teniente alcalde en el ayuntamiento de Jaén y en política, si piensas, estorba. Pues te voy a decir una cosa, en el periodismo también, ¿eh? En el periodismo pensar también suele ser sinónimo de... Sí, pero muchas veces el periodismo no va acompañado de suculentos sueldos. El pensar está prohibido en el bautismo. Por eso Totalmente. Bueno, antes de esa corriente, ya bueno, hace 20 años... con otro nombre. En efecto, hace 20 años en mis columnas de opinión y todo eso, siempre ese artículo y que ha calado ya en la sociedad jiennense, el pienso luego estorbo, porque no hay nada peor que leer y pensar. Es una cosa absolutamente prohibida. Déjame que lea una cosita porque, bueno, tenemos que hablar de esta subida, esta sorprendente subida del sueldo mínimo. Y casualmente el otro día me encontraba con un meme, con una especie de meme, una publicación en redes sociales, que decía un señor, decía, me acaba de llegar la nómina y una vez más me pongo de mal humor. Y decía... El coste de la empresa. Lo que yo le cuesto a la empresa, 2.895,53 euros. 2.900 euros, ¿vale? Redondeando. Lo que yo recibo sueldo, neto, de mi sueldo, 1.596,37, es decir, 1.600 euros. De los 2.900 que se gasta mi empresa en mí, yo recibo 1.600. ¿Cuánto recibe el Estado? 1.299,16, o sea, 1.300 euros.
Bueno, pues oye, yo creo que en 1.300 euros hay margen suficiente para subirle el sueldo a la gente que cobra el salario mínimo interprofesional, que no es este caso. Pero aquí no se trata de subirle el salario mínimo a nadie. Aquí de lo que se trata es de seguir recaudando mucho por cualquiera. Y curiosamente ahora también por los que cobran el salario mínimo. Vaya lío que se han hecho socialistas y comunistas con esto, ¿eh? Sí. Es claro, no ha subido el salario mínimo profesional, lo que han subido solo la recaudación, como tú bien dices, pero además es alarmante la situación en que están viviendo las clases medias españolas, que cada vez se están perdiendo poder adquisitivo, va subiendo ese salario mínimo profesional, pero en definitiva lo que se está viendo en este país es que están aumentando los subsidiados, que en definitiva de lo que se trata, y ese salario mínimo internacional no solamente sirve para los trabajadores, sino que para pagar indemnizaciones y subsidios políticos, lo que está sucediendo. Es absolutamente alarmante, es un insulto a la inteligencia que un gobierno que se diga progresista haga una subida del salario mínimo internacional sin deflactar lo que es los tramos de la renta. Por lo tanto, como tú bien acabas de decir, esa supuesta subida de 50 euros, lo que realmente ha supuesto es una subida de 18, 19 euros en muchos casos y en algunos casos incluso algo menos. En definitiva, un engaño más, un triunfo más de este gobierno al que nos tiene acostumbrado y aún hay debe sorprender. Y eso lo que denota es el grave enfrentamiento que tienen las dos corrientes políticas que hay en el gobierno, que socialcomunista y bueno, que yo espero, vamos, pero evidentemente no es que espere, sino que se confronta mucho con la realidad de lo que es el gobierno, dirigido por socialcomunistas con el apoyo de independentistas y filoetarras, en que en muchos de los casos, pues de progresismo tiene absolutamente cero. ¿Mm? Chicos, Enrique, Jorge, Miguel. Voy yo si queréis. Bueno, sobre la subida del salario mínimo, pues como bien apuntaba Ignacio, sin duda es un nuevo ejercicio de trilerismo político, porque van vendiendo que van a ayudar al que menos tiene, pero lo cierto es que si tú no subes el mínimo exento a tributar, al final todo lo que se pase del antiguo sueldo mínimo, del sueldo mínimo anterior al actual, que se cifraba en 15.876 euros al año. Todo lo que suba un poquito más te va a entrar en lo que se llama el tipo marginal. El tipo marginal quiere decir que ese escalón ya te va a suponer cerca de la mitad, ¿no? De esos ingresos extra. En este caso, pues estamos hablando de 50 euros en 14 pagas, son 700 euros al año. Bueno, pues de esos 700 euros vas a tener que pagar 300. Perdón, sí, te vas a tener que pagar 300 y, y prácticamente es la mitad, ¿no? La mitad de lo que ibas a ganar. Bueno, pues al final ni estás ni por la clase trabajadora, ni estás por ayudar a la empresa a fomentar la contratación, porque lo único que has hecho es subirle a la gente apenas 23 euros el sueldo para luego quedarte tú, pues otro bocado más para recaudar y para, según dice la señora Pili Juergas, perdón, Pilar Alegría, la ministra, la portavoz, dice ella que bueno, que no, que Hacienda no se queda nada, que eso va para los servicios públicos. Claro, es que todo va a sanidad y educación, ¿no? Todo, todo. Sí, y a pagar el viaje de María Jesús Montero para hacer política esta semana aquí a Almería, y a pagar los coldos y los pisos de señoritas, y a pagar a los liberados sindicales y a los sindicatos que les han subido la asignación hace escasas fechas. Sí, hay muchas cosas que pagar. Fíjate, Víctor, es que no es tan difícil. Sí, es que uno puede hacer que los trabajadores ganen más dinero, pero al mismo tiempo que la empresa, digamos, tenga menor coste laboral. Es posible, es compatible. Simplemente lo que hay que hacer es reducir el IRPF, que en muchos casos es criminal, y luego a las empresas reducirle el coste de las cotizaciones sociales. En ese caso, las empresas tendrán capacidad para contratar a más personas. Y en el momento que haya más personas contratadas, o que cada persona pague menos por cotizaciones sociales, al final se acabará recaudando más, pero cada persona pagará menos, con lo cual
tendrá más capacidad para gastar y, por tanto, si tiene más capacidad para gastar, también hay más capacidad del Estado para recaudar vía IVA, pero que todos seamos un poquito más felices y menos pobres. Así que, en fin, se pueden hacer las cosas bien, pero claro, lo fácil es decir cuántos autónomos hay, cuántos asalariados hay y cuántas empresas hay, cuánto tengo que recaudar. Pues ya está, en vez de fomentar la actividad económica para recaudar después gracias a esa actividad económica y pagar los servicios públicos, lo que se hace es ahogar, ¿no? a cualquiera, a los empresarios y a los trabajadores. Algunos de los que estamos alrededor de la mesa, pues bueno, tenemos trabajadores a nuestra cuenta. Algunos ha tenido Jorge Molina en su vida. Y claro, es que esto está inventado. Es decir, el que venga con el cuento de que quiere subirle el sueldo, el bienestar. Bueno, al margen de que se nos está olvidando que cada vez que suben el sueldo mínimo aumenta la inflación por el aumento de los costes laborales y aquellos que suben el sueldo son todavía más pobres porque tienen menos dinero para ir a comprar. Jorge. Sí, al margen de la inflación es que hemos desvirtuado todo el tema del mercado laboral. O sea, nunca hemos tenido un modelo de mercado laboral concreto y con una proyección de futuro, pero todo el parcheo que le hemos ido haciendo, pues, salvo raras excepciones a lo largo de los años, lo que ha hecho ha sido todavía complicándolo más. El salario mínimo interprofesional es una figura que, para empezar, no está en toda la Unión Europea. O sea, hay países que no tienen la figura del salario mínimo interprofesional. Y se habló que, de alguna manera, el salario mínimo interprofesional tenía que ser un porcentaje sobre el salario medio. Y el salario medio en un país tan diverso como España, pues resulta que varía de unas provincias a otras de una forma importante. Porque al final el poder adquisitivo de una persona en Jaén, ¿no? Pues no es lo mismo que el poder adquisitivo de una persona en Málaga, por poner ejemplo de dos personas que estáis aquí, ¿no? Igual que el tema de la reducción de la jornada. Ese era un tema que estaba encomendado a los convenios colectivos, porque son los que tienen capacidad, sector a sector, ver cómo se pueden organizar. Y de hecho, hay sectores que tienen ya reducida hace mucho tiempo sobre las 40 horas. Pero aquí todo eso pasa a ser accesorio y entonces por decreto queremos hacer un salario mínimo que en muchas provincias españolas ya se iguala a la media del salario que se cobra en la provincia. Bueno, pues bien, como vamos como un cohete, a pesar de que tengamos 2 millones de ayudas a familias y personas que lo necesitan, a pesar que tenemos el mayor índice de desempleo juvenil mundial, pues parece ser que todo eso, gracias a lo florida e imaginativa que puede llegar a ser la estadística, pues resulta que personas que están sin trabajo y que lo están buscando no aparecen como tales en desempleo, porque realmente... Y los hijos discontinuos, ojo. Sí, a eso me estoy refiriendo. Vale. O sea, que claro, si tú divides entre parados, desempleados y en búsqueda de empleo, resulta que te puedes encontrar personas que están paradas, pero que no figuran en las listas porque tienen un contrato a lo largo del año de fijo discontinuo. Al final todo lo que estáis diciendo se resume en una palabra que es socialismo. Miguel, ¿qué te parece? En efecto, bueno, por no reiterar más, porque estoy plenamente de acuerdo con lo que habéis dicho, sí quiero yo introducir un matiz con esto que estáis diciendo, y es la escenografía con la que nos han puesto esto de manifiesto. Primero, una rueda de prensa en un Consejo de Ministros lamentable. Absolutamente lamentable. Que además yo creo y estoy seguro que, como bien ha dicho, por una vez estoy de acuerdo con él, el ministro Cuerpo, que Yoli no supiera esto, me extraña muchísimo, cuando esos informes precisamente emanan del Ministerio de Trabajo. No, Miguel. Bueno. No, Miguel, no te extrañe. Es que le estamos presuponiéndole una capacidad que realmente lo tiene. O sea, que todos los técnicos... que porque eso antes de ir al Consejo de Ministros pasa por la Comisión Económica o por la Comisión, es decir, que no va directamente al Consejo de Ministros. Y ahí van sus técnicos de su ministerio.
En O sea efecto. que ahora Entonces, nos creo que Eso, me ponen, he eso, explicado en le plan eso campo. te da una idea del nivel que tienen los no, subsecretarios, los dejan, secretarios y el ministro. dejan que monten ese numerito para que esta chica vaya sacando cabeza después de las últimas encuestas tan lamentables que tiene. Bueno, bien. Y pasa el Consejo de Ministros. Y al día siguiente retoman las vacaciones los señores diputados, que me contaba un amigo mío que estaban en los pasillos preguntándose que cómo habían pasado la Navidad. Porque desde el día 19 de diciembre no se había vuelto a reunir el Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados y estaban todos, oye, ¿qué tal la Navidad? Hombre, pues muy bien, felices Pascua, feliz Año Nuevo. Bueno, a lo que voy. La señora Montero no aparece, dice que está enferma, yo lo acepto y no lo voy a poner en duda. La Indigestión. escenografía tan lamentable de Joly partiéndose de risa con el presidente, echándose en su hombro, haciendo una impostura lamentable. Yo creo que todo esto no debe de pasar desapercibido. Lo que pasa es que esta sociedad adormecida lo da todo por bueno. Creo que visteis todo las imágenes del Congreso de los Diputados, esa sobreactuación de Joly, riéndose a mandíbula partiente, hablando con Sánchez, apoyándose en su hombro, ocupó el sillón de Montero, que estaba enferma, para así estar más. Bueno, todo esto, toda esta escenografía, aunque lo importante es el análisis del fondo que habéis hecho vosotros, pero por no reiterar, quedarnos con esta escenografía obscena. Porque no creo que esto sea para... Es que viéndola reírse, era para ver si levantó algún diputado de la bancada de enfrente había dicho, pero Johnny, ¿tú de qué coño te ríes? A mí, ¿De qué te estás riendo, joder? ¿Te a estás mí lo riendo que, de nosotros? ¿Te estás riendo de los ciudadanos? ¿De qué te estás riendo, coño? a mí la rueda de prensa lo que me recordó es a la película Casablanca. A Luis Renault, el policía que dice, aquí se juega, pues lo mismo, aquí se pagan impuestos, Por eso te digo que yo creo que se acababa de enterar. esto ha sido una concesión política por parte del presidente del gobierno para ver si esta chica de alguna manera puede ir sacando un poco de cabeza en las encuestas porque Yo creo que es un teatro le es preparado, ¿eh? necesario, Sí, pero porque Pedro... todo esto es muy divertido, ¿eh? Es muy el Sí. postureo, en lo que Sí, sí, hacen, sí. las concesiones, son muy divertidos Pero el fondo, hasta que nos damos cuenta de quién lo paga. Y lo en paga, efecto, por ejemplo, pues el tío Paco, que tiene una tiendecita y ha tenido hace muchos años ya que contratar a una persona porque él no puede con todo, y al final resulta que esa persona que estaba de acuerdo en trabajar para al tío Paco hace 6 años por el dinero que le pagaban, ahora resulta que cobra el doble y el tío Paco no puede pagar el doble porque no claro, tiene clientes para pagar el como doble. siempre, Es el problema. yo me pongo la medalla, pero lo pagas tú. Claro, Siempre es lo no. mismo, siempre es la misma Pero te voy política. a decir una cosa, Miguel. Todas las Si hace bofetas te voy a siempre decir van una al mismo cosa. Si sitio. hace 6 años, en lugar de empezar a subir el sueldo mínimo, hubieran empezado a reducir la parte que se lleva el Estado de cada sueldo, el tío Paco viviría muy bien. Es posible incluso que hubiera creado otro puesto de trabajo más aparte del que ya tenía. Pero claro, para tener esa visión, Enrique, es fundamental, absolutamente obligatorio, no ser socialista. Si eres Cuando socialista, dice, es imposible que veas eso. cuando se han perdido 800.000 autónomos, lógicamente, un autónomo que apuesta su patrimonio personal y familiar por un negocio, por un proyecto, no lo hace por capricho. Claro. Y los 300.000 puestos de trabajo perdidos de autónomos es básicamente el tejido de lo que es la sociedad económica española. En fin, bueno, hay un tema que creo que había sugerido Ignacio Pozo que quería que tocáramos hoy, que es un tema bastante local, Enrique. Y bueno, pues estamos aquí también para tratar temas locales porque nos afecta a todos y nos afecta a esta esquinita sureste de España. ¿De qué se trata? Pues sí, una cosa sorprendente. Ayer en el Senado hubo un pleno, como todos sabéis, y una de las propuestas que hubo del Partido Popular en este caso fue la autovía Granada-Córdoba, que une lo que es la parte esta del este de Andalucía con Extremadura. Y Y votaron que, todos en bueno, contra, sí.
y votaron, pero los intendentes no te votaron en contra, el PP votó a favor y se aprobó porque tiene mayoría absoluta el PP en el Senado. Ya, por Lo, supuesto. lo sorprendente es que los senadores del PSOE, de Granada, de Jaén y no sé si el de Almería, votaron en contra de un proyecto. O sea, es una cosa absolutamente, bueno, es ridícula, ¿no? Es un sarcasmo, es una chufla. Una cámara que es territorial, que es que no es legislativa siquiera, que es que no se aprueban leyes ideológicas, sino que es en defensa de los territorios, como es el Senado, haya senadores de esas provincias que un beneficio para sus provincias votan en contra. Es una cosa absolutamente absurda, ¿no? Entonces, me sorprende, y eso es lo que hace la desafección que hay por los políticos, ¿no? Porque todas esas cuestiones no pasan desapercibidas. En vez de levantarse y irse a tomarse un café y abstenerse, votan en contra de los intereses de su tierra, ¿no? Que es repito e insisto, que es una Cámara territorial. Y Pero es que es más, Cuando yo creo además que eso lo tiene que ejecutar el Ministerio de Transporte, es decir, usted vote que sí y luego ya efectivamente, veremos. efectivamente, cuando una cosa, un beneficio que interesa, pues, Lo vi en a las toda redes la sociales. provincia. Ujú. Ignacio, ¿tú quieres ser inglés? ¿Tú quieres ¿Por ser qué? inglés? ¿Eh? Sí. Como esos Bueno, diputados que dependen de sus votantes. ¿Eh? exactamente. ¿Tú Pero sí quieres ser fíjate, inglés? sí, pero fíjate que no es la primera vez que ha pasado, ya pasó con el Brexit, estaba la Agencia del Medicamento en Londres y bueno, se discutió, ¿no? Sí, se discutió, efectivamente se discutió dónde iba, estaba Amsterdam, estaba Barcelona y estaba Granada también en este caso. Y los senadores, en el Senado también fue, los senadores de Granada en este caso, votaron en contra de que se pusiera aquí ¿no? Se nos ha perdido Ignacio. Bueno, es un tema local que yo he querido utilizar también como percha para tratar otro tema local, pero que no es local. Es un tema preocupante y que nos tiene que preocupar a todos, no solo en nuestras 4 provincias, sino en toda España. Como supongo que todos sabéis la historia del Hotel del Algarrobico en Carboneras, que es un hotel que en el año 2004 tenía todos los permisos de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Gobierno Central, gobernados todos ellos por el Partido Socialista, para ser construido. Es un hotel que estaba en un deslinde del Parque Natural, etcétera, etcétera, y que como tenía todos los permisos se construyó. Un buen día en el año 2004, Cristina Narbona, también os sonará, hoy en día presidente del Partido Socialista, pues estaba dando un paseíto como buena socialista en un barquito por el Parque Natural y vio aquello y sus castos ojos no pudieron soportar esa visión de una obra, le pareció horrendo, como todas las obras, no conozco una obra bonita. Y llamó a otra socialista que también os sonará, Fuensanta Coves, parlamentaria por Almería y entonces consejera de Medio Ambiente, y le dijo: Fuensanta, esto lo tienes que parar. Claro, Fuensanta Coves salió inmediatamente al retrete más cercano porque no sabía dónde meterse. ¿Cómo voy a parar esto si tiene todos los permisos? Que lo tienes que parar. Como la Junta de Andalucía Socialista no hizo nada para pararlo, a doña Cristina no se le ocurrió otra cosa que irse a ver a la asociación ultraecologista más cercana, véase Greenpeace, que fue la que se encargó de que aquello se parara. 21 años después, aquello sigue sin demoler. La Junta de Andalucía y el Gobierno de España han entrado en un concurso a ver quién es más ecologista y quién dice más veces que hay que demoler aquello. Pero la realidad es que demolerlo supondrá que utilicemos un dinero de los españoles que no podremos utilizar en construir colegios, en construir centros de salud, en levantar hospitales, en subir sueldos públicos, en fin, para aquello para lo que deberían servir nuestros impuestos. Y esta semana ha venido la señora Montero aquí a Almería, y voy a empezar por Jorge, sobaquillo veloz, a darse golpes en el pecho, a escandalizarse mucho porque todavía esté ahí el Algarrobico, que recibió, repito, los permisos en su día de una Junta de Andalucía en la que desde el año 2004 María Jesús Montero era consejera y ha tenido el cuajo molinero, ha tenido en los arrestos de venir aquí a escandalizarse porque aquello todavía esté levantado, Jorge. Bueno, pues yo voy a comentar que no solamente tenía la licencia de obra
de un ayuntamiento socialista, que en aquella época era Cristóbal Fernández el alcalde, sino que de la Junta, de la Delegación Provincial y de la Junta Provincial de Urbanismo, de la Consejería, sino que también recibió ayudas por parte de la Junta de Andalucía. O sea, es que la situación es anacrónica. Y ya que estaba la señora Narbona dando un paseíto en barco, parodiando a Cucurull, que decía que descubrimiento de América era catalán porque salieron de Pals, de Girona, no de Palos, pues que se hubiera recorrido la costa desde Pals a Palos, y que hubiera visto los desmanes urbanísticos que se construyeron, que se han construido más recientemente y se construyen. Y que hoy se están disfrutando por parte de la ciudadanía. Y que realmente eso, si tú vienes de la carretera de Mojácar a Garrucha, está el hotel a pie de carretera. Y allí hay, es decir, que de alguna manera, si eso rompe la sensibilidad, pues tenía que haberse, en todos esos filtros, haberlo hecho. Es decir, que mientras no vayan a la cárcel todos aquellos dirigentes que dieron esa licencia de obra prevaricándose y supongo yo que sobornándose, etcétera, etcétera, porque hicieron algo que era ilegal, todo lo demás me parece un puñetero. Pero yo, ¿por qué estaba diciendo, Jorge, que esto no puede preocuparnos solo aquí en Almería? Nos tiene que preocupar en toda España porque el dinero que va a poner el gobierno de España sale de nuestros impuestos para demoler un edificio que ya existe. Y el que quiere poner la Junta de Andalucía sale de los impuestos de los andaluces. Pero digo más, es que a ti, Enrique, en Málaga, mañana, si nos encontramos con una Narbona de la vida, se puede paralizar cualquier otro proyecto que esté encaminado a crear valor y empleo a una zona. La de Carboneras absolutamente deprimida porque se han cargado el elemento tractor que hacía funcionar la economía, que era la central térmica, que ya no funciona. Pero es que tú, Miguel, que te las prometes tú también, aunque sea tu primer día, también vas a pillar. Tú que te las prometes muy felices, porque no tienes costa en Jaén, a ti cualquier proyecto también te lo pueden paralizar e intentar demoler con dinero público, con este socialismo del expropiese de Venezuela, porque pues no le guste a una señora Narbona de la vida. Es que esto es un peligro público para el desarrollo. Pero además, fijaros, vuelvo otra vez, ya que lo ha expresado todo perfectamente Jorge y poco que añadir, pero fijaros otra vez en la escenografía. Sí, el relato. Viene ahora la señora Montero, candidata a la Junta de Andalucía, ahora con dinero del ministerio, lo mismo que ha hecho comprando el ayuntamiento de Jaén, a ser ecologista y ponerse detrás la foto con dinero cuando, como decís, desde 2004 en estos 21 años no ha aparecido. Fijaros, otra vez la escenografía. Viene a hacer campaña electoral con el dinero del gobierno de la nación puesto a su disposición. Campaña electoral financiada con fondos públicos. Lo mismo que la espita que han encontrado en el Ayuntamiento de Jaén para que haya un alcalde socialista en las 8 capitales. Por tanto, vuelvo otra vez a esa escenografía y a esa indecencia de cómo, utilizando fondos públicos, se está financiando su campaña electoral. Me está gustando mucho la tertulia de hoy porque entre Miguel y Jorge prácticamente no está pudiendo meter cazo Enrique, que es el que más habla siempre. Enrique, te están comiendo la tostada los juveniles, te lo digo. Siempre dejo hablar, pero nada, yo voy a ser muy breve, aunque Víctor no se lo crea, lo voy a hacer. Bueno, respecto a lo que decía Miguel sobre hacer campaña con dinero público por parte de la señora Montero, en fin, alias Chiqui. Bueno, pues sobre que también ha comprado ese ayuntamiento, ¿no? de Jaén con Jaén Merece Más, con ese partido político, a cambio de una quita de deudas supuestamente de 600 millones, pues eso, que 600 millones no son nada, Chiqui. Pero es que, claro, aquí lo que justifica supuestamente derribar ese hotel y demás, bueno, pues es la cuestión ecologeta. Pero bueno, es que a esto ya estamos acostumbrados ya por parte del Partido Socialista. Yo solamente quiero
deciros un dato que es sencillo y tiene que ver además bueno, pues con las infraestructuras hídricas de nuestro país y con también nuestra seguridad, evidentemente. Y es que entre 2021 y 2022 en España se derribaron 256 presas. ¿Y a que no sabéis cuántas se derribaron en Europa? 500. La mitad de las presas se derribaron en España. La mitad de las que se derribaron en Europa se derribaron en España. O sea, que es decir, que este gobierno, bueno, esta gente, esto de derribar infraestructuras o negocios de carácter privado que son beneficiosos para la ciudadanía, no les gusta, evidentemente. Lo sabemos. Bueno, ¿alguien tiene ruido por ahí? Por favor, revisar vuestros teléfonos porque hay un ruido rarísimo. Pero además, mientras tanto, os voy a hacer un favor. Porque estáis todos muy tensos y necesitáis relajaros un poquito. Turismo de proximidad. En los próximos minutos proponemos a los malagueños, granadinos, almerienses y jienenses motivos para hacer turismo de proximidad en estas 4 provincias, con la colaboración del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Bueno, pues efectivamente vamos a fomentar un poquito el turismo de proximidad. Insisto, lo que queremos es que los malagueños, los granadinos, los almerienses y los jienenses que nos escuchan y que salen y que viajan y que cogen el coche y el avión y el tren, el que tenga, porque aquí en Almería el tren ya te cuento yo, ya te lo contaré yo otro día. Y bueno, pues se gastan su dinero en conocer nuevos sitios y en visitar sitios, pues lo hagan aquí cerca, se queden cerquita y hagan turismo de proximidad y visiten Málaga y Granada y Jaén y Almería. Y esto lo hacemos con el impulso del área de turismo del Ayuntamiento de Almería, que hoy os quiere invitar a los que jugáis al golf a venir a Almería a jugar al golf. Campo de golf, Alborán Golf, en Almería Capital, en El Toyo. Pachi Venegas, director, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, te está escuchando seguramente alguna gente, espero que te esté escuchando alguna gente en Málaga, de eso se encarga Enrique, en Jaén, solo difundirá Miguel, en Granada, porque tenemos ahí a los Sergios y a Ignacio difundiéndolo. Y bueno, seguramente algunos de los que te escuchan, Pachi, juega al golf. ¿Por qué hay que venir a jugar al golf a Almería? ¿Por qué? Bueno, dime cuánto tiempo tengo para contarte, porque puedo estar 1 hora hablando. Bueno, no te preocupes que ya te voy cortando yo, ¿no? Tú expláyate. Bueno, razones hay muchas. Para empezar, mira, en Almería tenemos el mejor clima de toda Europa entera. Alguno te dirá, es que en Málaga también hace muy bueno, es que en Granada sí, hace todo muy bueno, pero no tienen más de 300 días de luz solar, que para jugar al golf nos hace falta la luz solar. Tenemos una media de temperatura que no baja de 14 grados, salvo unos poquitos días. Tenemos una media de días de lluvia, que también es algo que no nos gusta a los jugadores de golf, especialmente los que vivimos en zonas como esta, pues de 11 días al año de media de lluvia. O sea, es decir, que nosotros prácticamente nunca dejamos de jugar porque un día nos está lloviendo. Y si un día no podemos jugar, pues bueno, ya jugaremos al día siguiente porque no va a llover al día siguiente. O sea, que es otra de las razones más que suficientes. Tenemos unos buenos campos en nuestra provincia, tenemos 8 campos en la provincia de Almería, pero tenemos un campo en la capital, que es el campo en el que yo me encuentro ahora mismo físicamente, que es Alborán Golf, que es el campo propiedad del Ayuntamiento de Almería, que lo lleva gestionando desde el año 2014 a partir de que pasara de la empresa privada que lo construyó, pasó al Ayuntamiento y por medio del área de turismo del Ayuntamiento, del área de promoción de la ciudad. Y la verdad es que yo te he dicho bastantes razones como para que cualquier persona que efectivamente que vive en otros puntos de Andalucía y que le gusta el golf diga, pues me voy a acercar por Almería porque me voy a encontrar que hay un entorno fantástico, que además por suerte no tenemos los campos muy saturados, porque muchas veces quien juega en la Costa del Sol, donde hay 50 campos, pues se encuentra que en esta época, sobre todo en esta época de invierno, que es la de temporada alta, pues tiene los campos realmente atestados de jugadores. Nosotros pues todavía mantenemos ese punto y es verdad que tenemos una alta ocupación en estas fechas, especialmente con jugadores procedentes de Escandinavia, de Suecia, de Finlandia, de Islandia, pero todavía pues podemos albergar y meter a más jugadores.
Y también tenemos una buena infraestructura hotelera en El Toyo, en la urbanización en la que se encuentra Alborán Golf. Tenemos tenemos 5 hoteles, de los que en invierno, durante todos estos meses duros, pues permanecen al menos 2 abiertos. Y bueno, yo te podría hablar también de las fantásticas cosas que tenemos en Almería para que cuando no jueguen al golf también vayan a visitar, como pueden visitar nuestra alcazaba, nuestra catedral, que es la única catedral fortaleza de toda la cristiandad, que pueden venir a ver los refugios de la guerra civil. Y bueno, y qué decirte, Víctor, de la gastronomía de Almería, de la cultura de la tapa, ¿no? Que es algo que a todo el mundo que viene de fuera pues le encanta, ¿no? Que eso de que y las gambas de Garrucha, pero eso ya lo promocionan los señores de UGT y Comisiones Obreras. Pero te iba a decir, bueno, no le voy a dar la palabra ni a Enrique, ni a Miguel, ni a Ignacio, porque, claro, es que has vendido el golf almeriense un poco en contraposición al golf de todas esas provincias. Pero para que lo enmiendes esto un poco, Pachi, yo te preguntaría, ¿existe o hay que fomentar el tráfico de golfistas entre nuestras 4 provincias? Es decir, la gente sabe, la gente es consciente, la gente practica el decir, me voy a ir a pasar un fin de semana, los almerienses a Málaga, a Granada, al Jaén, la gente de Málaga a Almería o a Granada. ¿Esto existe o hay que fomentarlo un poco más? No, esto es muy corriente, porque a los jugadores de golf nos gusta jugar en diferentes recorridos, diferentes campos, porque tenemos una de las múltiples ventajas que tiene este deporte, es que no hay 2 campos iguales. Un campo de fútbol tiene 100 metros de largo por 50 de ancho y es de hierba y se acabó, pero los campos de golf no existen 2 iguales. Uno tendrá más arbolado, tendrá menos, uno está ubicado en un valle, uno es plano, el otro necesita un buggy para poder recorrerlo, etcétera. Entonces, una de las cosas de las que más disfrutamos la gente que jugamos al golf es de jugar diferentes recorridos. Entonces, es muy típico y muy usual que haya personas que efectivamente desde Málaga dicen, pues vamos a hacer una escapada y vamos a jugar a Granada, que tenemos un campo en Granada cerquita, voy a ver luego la Alhambra, pero me voy a ir a jugar a Las Gavias, que es un campo fantástico, Granada Club de Golf, o no, me voy a ir a jugar a cualquiera de los campos de la Costa del Sol en Málaga, o no, al Málaga interior. O sea, eso es algo que se hace habitualmente, y como estamos hablando de una proximidad geográfica buena, es verdad pues que no tenemos tren, pero tenemos unas carreteras fantásticas, estamos muy bien conectados por autovía. Pues es muy... Vamos, hace un ratito estaba yo hablando aquí con amigos que este fin de semana se van a marchar desde aquí de Almería, van a ir a jugar a Málaga, a jugar uno de los campos potentes e importantes de Málaga, que es Finca Cortesín, que es el campo que albergó hace poco más de un año la Solheim Cup, ¿no? Lo que es la Ryder Cup, pero en femenino. O sea que efectivamente hay mucha gente que nos estará escuchando que diga, pues voy a hacer una escapadita a Málaga, o me voy a hacer, los malagueños vamos a hacer una escapada ahora a Almería, o nos vamos a ir a jugar a Jaén o nos vamos a ir a jugar a Granada. Pues efectivamente Pachi lleva razón, al final te tenía que cortar, porque si no te comen la tertulia, y aunque es un buen amigo Pachi, pero no podemos permitir eso. Estamos empeñados en fomentar el turismo de proximidad, en que la gente de los alrededores disfrute de las joyas que tenemos cercanas, entre ellas los campos de golf. Pachi, un abrazo muy fuerte como siempre, muchas gracias. Igualmente, buenas tardes. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, nos han quedado un poquito más de 10 minutos para un tema que para mí era importante y sigue siendo importante. Como sabéis, tenemos una ministra que además lo contaba, esta semana lo ha contado en el radio el presidente del Colegio de Médicos de Almería, Francisco José Martínez Zamo, que en su día fue expedientada en el hospital en el que trabajaba, ella es médico, pues porque tenía muchas ganas de trabajar y tuvieron que expedientarla. No le podían dar tanto trabajo como quería Mónica García, médico y madre, MEMA, y tuvieron que expedientarla, ¿no? Pero a esta señora algo le pasa con su propia profesión, porque no deja de atacar a la profesión médica. Y bueno, pues una de las cosas que está haciendo es la reforma del Estatuto Marco, que lo que hace es protagonizar un ataque frontal contra los médicos, que bueno, pues se mete contra los que compatibilizan lo público y lo privado, le resta los méritos de 10 años mínimo que hay que pasar estudiando y formándote para poder ejercer la medicina en este país, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía antes, el otro día salieron los médicos de Andalucía y de España a los centros de salud no a hacer una huelga, no a dejar de trabajar, a aprovechar su media hora del desayuno
en la puerta manifestándose en contra de este nuevo ataque contra la profesión de la ministra médico y madre, de MEMA. Y además lo hicieron convocados por el sindicato médico y por los colegios de médicos, en una movilización a la que no se han sumado comisiones obreras, porque no va a criticar a su partido, que es el Partido Comunista, tampoco UGT, porque no va a criticar a su partido, que es el Partido Socialista, y tampoco CESIF, que es un sindicato que va como de independiente y tal, pero al final se le ve el plumero siempre. Mira, le voy a dar la palabra para este tema primero a Miguel, porque a Miguel le pasa como a mí. Miguel conoce bastante bien por dentro la profesión médica y sabe lo importante que es que los médicos, que son la profesión más precaria que tenemos, porque hay muy poquitos y menos que va a haber, porque la tasa de reposición ahora mismo no está en positivo y en los próximos años vamos a seguir sufriendo la ausencia de médicos, pues como digo, Miguel, sería importante que no nos quedemos callados, que no solo protesten los médicos, que les ayudemos en esta lucha. No debemos de dejarlo abandonado en ningún caso y, como bien dices, esta propuesta del Estatuto Marco es un ataque ya no solo al médico, sino a la propia sanidad pública, porque no podemos olvidar que ese gran colectivo de médicos atienden diariamente la sanidad pública, pero que esto no es nuevo. En casa, menos prácticamente yo, todos los demás son médicos, y esto lo llevamos viviendo durante muchos años. Acordaros, quizás tú no te acuerdes porque eres más joven, que el insigne Alfonso Guerra, cuando tomó el poder en el año 1982, lo primero que dijo fue que no iba a parar hasta que no viera a los médicos andar en alpargatas. Esas palabras, durante estos 40 últimos años, para que se han no ido digáis que hay socialistas cumpliendo buenos. paso a paso. Hasta que no los vea andar con alpargatas, no vamos a parar. Ese odio hacia esa clase médica, que en definitiva, ¿y qué os voy a decir? Si son los que nos cuidan a diario, son los que nos operan a diario y son los que, junto con el resto de profesionales de la sanidad, pero en definitiva, llevan la voz cantante, porque la enfermería se apoya en los cuidados y el resto de personal. Pero, ¿qué sería sin ellos? Este estatuto marco es, y se podría entrar en muchas consideraciones, que si no les pagan las guardias adecuadamente, que si no contabilizan muchas de las guardias para la pensión, como ocurre en otros tipos de profesiones. Podríamos estar aquí hablando, y no quiero consumir el tiempo que nos queda, pero es un verdadero ataque a esa clase médica, a esa clase colegial, que afortunadamente la tenemos en España y que estamos dando lugar a que muchos se nos vayan. Y estamos por cierto, siendo muy mal pagados, muy mal atendidos. Aprovecho para decir lo que ha dicho Miguel, que soltarlo así, que quiero que sepáis que, al igual que pasa con la justicia, los liberados sindicales que no trabajan, porque ellos dicen que trabajan en otra cosa, no trabajan, cobran un prorrateo de las guardias que hacen sus compañeros. Esto pasa entre los abogados de guardia en la clase, en la profesión judicial, y pasa entre los médicos. El liberado sindical que no practica la medicina y no hace guardias cobra un prorrateo de las guardias de sus compañeros, que hay que decirlo, que la gente no lo sabe. De esto, de la medicina, de la sanidad pública, Enrique, está todo el día que no se le cae la boca a la izquierda, pero cuando se trata de arrimar el hombro, hacen esto que acaba de relatar Miguel, atacar a las profesiones sanitarias y en concreto a la profesión médica. Enrique. Lo curioso, a mí, hombre, sobre MEMA, sobre médico y madre, que, en fin, que se creerá extraordinaria ella, porque, en fin, porque las mujeres son madres, qué cosa más rara, te lo otorga la biología. Bueno, esta tampoco está para dar muchas lecciones, ¿no? De las condiciones de los médicos y demás, cuando ella intentó aprovecharse también del sistema. Como bien acabas de relatar, los liberados sindicales, en fin, cobran un prorrateo, ¿no?, de las guardias de los médicos, en fin, como si fueran pues una figura parasitaria. Bueno, pues esta señora, no sé si os acordaréis, pero en 2021 ya pidió cobrar en régimen de dedicación exclusiva su sueldo como en la Comunidad de Madrid, cuando ella estaba de baja su periodo laboral por una fractura en el codo. O sea, es muy, lo cobró, muy divertido, ¿no? 13.000 euros, ¿vale? Que al final tuvo que devolver, por cierto. O sea que, pues, menos cuentos, Caperucita. Y luego,
También, bueno, sobre el estatuto en concreto, bueno, es verdad que se ha reducido las guardias algo, ¿no? De 24 a 17 horas, pero siguen siendo obligatorias. Bueno, pues si son obligatorias, deberían desde luego retribuirlas mucho mejor. Pero bueno, en cualquier caso, también pedían los médicos que efectivamente, como se pretende reducir la jornada laboral de 40 horas a 37 horas y media, pues piden eso mismo en vez de estar 48 horas como tiene el estatuto marco que pretenden aprobar. Entonces, bueno, no sé, por un lado quieren hablar de reducciones de jornada, pero por otro lado les mantienen 48 horas a los médicos, lo cual es otro ejercicio de incoherencia absoluta. Y ya en clave regional, y por terminar, y como hablábamos antes de nuestra amiga Chiqui Montero, María Jesús, me cabe destacar que cuando ella era consejera... Sobaquillo. O sea, cuando De era sanidad, sí. consejera de Sanidad, después de Hacienda, ¿no? Porque estuvo de consejera de Sanidad de 2014 hasta 2013, luego ya hasta 2018 estuvo de consejera de Hacienda. Desde las mareas blancas ya exponían que desde el 2018 desde el 2012 al 2018 se recortaron 16.000 millones de euros en sanidad y que ella tuvo un papel esencial en esos recortes públicos. Entonces, claro, entre lo de las alpargatas, lo de Chiqui Montero y ya la señora Mema cobrando por la cara, bueno, pues qué vamos a esperar, ¿no? ¿Cómo van a decir? Ignacio, todo esto tiene mucho que ver con los médicos que se van a trabajar a otros países. Sí, por Que supuesto tampoco que sí. se le cae a la izquierda de la boca y son los que más contribuyen a eso. A mí me sorprende mucho de lo que estáis hablando. Por ejemplo, ayer en una tertulia que yo estuve en televisión de la izquierda está progre y da igual, que se dedican solamente a denigrar y a defenestrar lo que es todo lo público, en este caso la Junta de Andalucía, porque no la controla, que se le llena la boca de decir de que el Partido Popular, en este caso en Andalucía, está desviando todo lo que puede en cuanto a presupuestos y en cuanto a servicios a la sanidad pública en detrimento de la sanidad privada, en detrimento de la pública. Y fíjate, como con lo que estáis hablando, que lo que se está denotando efectivamente es totalmente lo contrario. O sea, el estatuto que se quiere y que se ha sacado de la manga la ministra de Sanidad va en dirección totalmente opuesta. Se ha aprovechado de que efectivamente lo que es el colectivo médico no tiene el corporativismo que pueden tener otras profesiones, como pueden ser, por ejemplo, dentro de la propia sanidad. Y que tienen controlados a la mayoría de los sindicatos. Y efectivamente, y que sí, y lo que estamos viendo los ciudadanos, que en definitiva somos los que padecemos la falta de atención de la sanidad, que es el primer derecho que tiene cualquier ciudadano español y del mundo, y así en el caso español, pues lo refleja la Constitución, que es la sanidad pública y una sanidad correcta. Bueno, se la está denegando con retrasos continuados, con falta de presupuesto, con falta de atención por el poco estudio y el poco cariño que se le está tratando a los médicos. Como tú bien dices, esto que ha supuesto, pues que muchos de los médicos que van saliendo de las facultades y de esas universidades que cada vez son más numerosas, incluso privadas, pues evidentemente se busquen su vida fuera de España. Y eso, como es lógico. lo que es la reposición, lo vamos a padecer de aquí a unos años de una forma absolutamente extrema, tremenda, y va a ser el colapso de la sanidad que se vaya reduciendo. No sabemos lo que nos espera. Jorge, para cerrar, que estamos casi fuera de tiempo. Bueno, pues tenemos una candidata socialista a la Junta de Andalucía, que ella estaba en el gobierno de la Junta cuando se le dieron esas ayudas al Hotel del Algarrobico, que tuvo el inmenso honor en el 2018 de conseguir que Andalucía tuviera un promedio como el 50% de camas por habitante, un 50% del promedio español, y que Andalucía fuera la región que menos gasto por habitante tuviera en sanidad. Esta
es la que ahora viene a reivindicar todo eso. No nos lo vamos a pasar bien ni nada con sobaquillo veloz de aquí a las próximas elecciones. Y lo contaremos aquí. Miguel, espero que hayas estado muy a gusto, poquito a poco, ya verás cómo... Nada, encantado. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Y desde la capital del Santo Reino, un abrazo para todos. Un abrazo a todos los oyentes de Jaén. Enrique, hasta la semana que viene, abrazo muy fuerte para Málaga. Un abrazo para todos, compañeros. Ignacio, que ya contaremos algún día todo lo que has hecho durante la tertulia, que no ha sido poco, has estado ahí haciendo de todo un poco. Un abrazo muy fuerte para toda la gente de Granada. Igualmente todos. Adiós, Jorge, muchas gracias. Tertulia haciendo amigos Andalucía y fomentando el turismo de proximidad con el impulso del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. La semana que viene más. Adiós.